Agradecerles por haberse unido a este enlace en el cual hablaremos sobre un proyecto de vinculación que nos encontramos realizando lo que es en la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy el estudiante Jonathan Alexander Cobo Yumikinga. Me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derechos. En el siguiente Zoom hablaremos sobre las garantías de los derechos de los jóvenes en la sociedad y de la información. Como subtema tenemos la estafa, fraude y extorsión informática. De igual manera, agradecerle al doctor Relica Rodrigo, quien es nuestro tutor, quien nos está ayudando con este proyecto de vinculación. Como primer punto, hablaremos sobre la introducción. La introducción en la actualidad, vivimos en una era tecnológica. La enorme dependencia de las sociedades occidentales respecto a los sistemas informáticos y electrónicos están haciendo que éstas sean más vulnerables a los posibles ataques cibernéticos y el fraude en la real. El Internet es un medio de fácil acceso, donde cualquier persona sin tener que relevar su identidad puede proceder a realizar un ataque que es complicado de asociar, virtualmente indetectable y difícil de contrabandear. Por no hablar del impacto que alcanza una acción de este tipo al golpear directamente y por sorpresar al adversario, con lo cual la red se está convirtiendo en este lugar ideal para que los delincuentes lleven a cabo sus acciones y actividades. Para dar a conocer la relevancia de los delitos informáticos o ciberdelitos que hoy en día nos conciernen y la serie de riesgos que conllevan a navegar en la web. Mediante la utilización de la tecnología de la información y comunicación, desde aquí en adelante conocidas como los TIC, herramientas esenciales y de uso frecuente de los ciberdelincuentes. Para ejecutar sus actos delictivos, los usuarios frecuentes de estos medios, cada vez que pensamos en los famosos delitos informáticos, se nos viene a la cabeza el fantasma de hacker, como el peligroso delincuente que anda navegando por la red, cometiendo sus infracciones para poder prevenir y sancionar este tipo de conductas ilícitas que afectan a los sistemas y datos informáticos, secretos de comunicaciones, al patrimonio, la fe pública, la libertad sexual, entre otros. Debemos saber que los ciberdelincuentes se escudan en el anonimato para cometer estos actos típicos, antijurídicos y punibles. Daremos una pequeña definición de lo que es la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia es una actividad delictiva que tiene como objetivo principal un ordenador, una red asociada a este o a un dispositivo conectado. Los ciberdelincuentes pueden ser diversos porque la imaginación y las habilidades de técnicas de los propietarios son ricas y la seguridad de los sistemas informáticos es frágil. Conozcamos los diferentes tipos de delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, anfietéticas o no autorizadas que hacen uso de sus dispositivos electrónicos e Internet a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes patrimoniales o no de terceras personas o entidades. Conocidos también como el nombre de delitos cibernéticos o electrónicos, abarcan un amplio aspecto de acciones ilegales de diferentes naturalezas. También tenemos en qué consisten las estafas, fraudes, extorsiones informáticas. Consiste en alterar datos,
omitir, ingresar datos verdaderos o introducir datos falsos en un ordenador, en inferir en el correcto procesamiento de la información, alterando el programa o secuencia lógica con el que trabaja el ordenador. Vamos a hablar sobre la estafa. Este tipo de delito se comete a través de robo de identidad. Los criminales utilizan técnicas como el spam, web, falsos o software ilegales para engañar a las víctimas y robarles las contraseñas o claves personales. De esta manera acceden a información confidencial. Un ejemplo de ello es el acceso a datos bancarios. Muchos de nosotros tenemos lo que son cuentas bancarias. En esto es muy accesible de que estos tipos de delincuentes logren obtener nuestros tipos de claves. Por eso es efectivo cambiar cada 2 meses lo que son las claves y contraseñas para poder evitar este tipo de estafa de estas personas que se dedican a estos delitos. También hablamos sobre lo que es el fraude. Se refiere al fraude realizado a través del uso de una computadora o del Internet. La piratería informática, como es el hacking, es una forma común de fraude. La extorsión informática. Este delito sucede cuando alguien utiliza Internet para extorsionar dinero a una persona o empresa. La extorsión se comete de distintas formas. Por ejemplo, el criminal puede tener acceso a la información personal y amenazar con exponerla o menos que pague cierta cantidad de dinero a cambio. Los delincuentes también pueden llevar a cabo algún tipo de ataque cibernético para luego exigir un pago para detenerlo. Por este motivo es muy importante tener un antivirus y proteger las cuentas bancarias personales con contraseñas de alta dificultad. Los delitos informáticos más comunes son la estafa, la suplementación de identidad, la extorsión, el hackeo y el acoso. En el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal nos indica que el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, las personas que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo, en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho para explotar legítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal nos habla sobre la extorsión. La persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obligue a otra con violencia o intimidación a realizar o omitir un acto o negociación jurídica o un perjuicio de patrimonio o el de un tercero será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Como un punto que tal vez ustedes tienen que conocer es cómo evitar este tipo de delitos informáticos. Como primer punto tenemos evitar dar información confidencial por Internet. En las redes sociales, evitar dar números telefónicos, publicar claves bancarias y dar direcciones de ubicación. Utilizar claves distintas para cada servicio y cambiarlas con regularidad. Evitar conectarse a redes públicas. Cuando tomemos fotos en lugares de trabajo o estudio, evitar exponer los logos. Utilizar aplicaciones de seguridad en los dispositivos como antivirus. ¿Qué hacer en caso de una extorsión? Dice, lo que tienen que tener en cuenta en todo momento es que si recibes una llamada de un número que no conoces o de alguien a quien no reconoces,
La fórmula ante este tipo de llamadas es colgar, verificar y denunciar. Mantén tu vida económica al margen. Los extorsionadores siempre están pendientes de nuestras redes sociales. Evitar dar tu número telefónico a personas extrañas. Como último punto tenemos una pequeña conclusión. Existe otra posibilidad de identificar las vulnerabilidades o individualizar los peligros o existentes y potenciales, que dichas rivalidades permiten y esperan a ver cuál es el resultado final. Las otras soluciones aquí planteadas como han sido los sistemas de control de comunicación, la creación de agencia y de cibersoldados. De momento no están resultando ser totalmente efectivas. Es cierto que están contribuyendo a detectar a ciberdelincuentes, pero todavía no son capaces de controlar ni impedir su actividad en la red, por no hacer referencia a las precauciones que debemos tener cualquier ciberdelincuente, como son, por ejemplo, no abrir correos de procedencia desconocida, no hacer clic encima de un enlace, usar contraseñas, cifrar la red inalámbrica, realizar copias de seguridad, revisar con cierta frecuencia las cuentas bancarias, entre otros. Bueno, compañeros, esto ha sido mi video. En realidad, bueno, tenemos que tener en cuenta que este tipo de, bueno, hablaremos sobre lo que es las distorsiones. Este tipo de casos se da muy a menudo, de igual manera lo que es esto de las estafas, ya que en el país existen este tipo de delitos, ya que estas personas, por medio de una llamada, les indican que sus familiares han causado un choque en la cual les comienzan a solicitar dinero que les depositen a sus cuentas bancarias, tratando de estafar a las personas. Por eso tenemos que tener en cuenta que al momento que nosotros eh, tengan este tipo de llamadas por parte de estas personas, enseguida tratar de comunicarse con el ECU 911, darle a conocer sobre el problema que ustedes están pasando para que les traten de dar la mejor solución y no sean víctima de este tipo de delitos. Les agradezco bastante por su atención. Muchas gracias.